Disfruta tu celebración del 24 de diciembre. La Biblia, siendo el único documento en el que la palabra de Dios es revelada, no fue escrita por inspiración del hombre, sino por inspiración divina dada al hombre. Así, podemos concluir que el hombre solo fue el instrumento a través del cual Dios nos ha dado a conocer su palabra. Aunque me he desviado un poco del tema de la celebración del 24 de diciembre, era necesario hacer esta aclaración. La Biblia no señala una fecha específica para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien vino con el propósito de restaurar nuestra relación con Dios Todopoderoso. Sabemos que nació en Belén y que no hubo lugar para ellos en la posada. Se nos menciona por qué José y María fueron a Belén, pero no se especifica la fecha exacta. Por algunas condiciones narradas en las Escrituras, podemos deducir que Jesús no nació en invierno. Esto es fácil de corroborar con los avances tecnológicos actuales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, mientras escribo esto, 23 de diciembre de 2024, a las 11:25 de la mañana, la temperatura es de 14 grados centígrados, con una mínima de 5 grados centígrados entre las 4 y 7 de la mañana y una máxima de 17 grados centígrados. ¡Qué frío! Ahora, consultemos las condiciones actuales de Belén, la ciudad donde nació Jesús, también en invierno. Según datos de esta misma fecha, 23 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 19 horas, la temperatura es de 12 grados centígrados, con una mínima de 8 grados centígrados y una máxima de 16 grados centígrados. Ambas ciudades comparten similitudes climáticas en esta época. Sin embargo, si analizamos más profundamente los detalles bíblicos sobre el nacimiento de Jesús, podemos reflexionar. 1. La época histórica. Jesús nació entre los años 6 y 4 a.C., según la mención de Herodes el Grande, quien murió en el 4 a.C., en el Evangelio de Mateo capítulo 2 versículo del 1 al 16. Herodes ordenó la matanza de los niños menores de 2 años en Belén, lo que implica que el nacimiento de Jesús ocurrió antes de su muerte. 2. El censo de César Augusto. El censo mencionado en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo del 1 al 5 probablemente ocurrió entre los años 6 y 8 a.C., aunque hay debate sobre su cronología exacta. 3. La estación del año. Aunque la Navidad se celebra el 25 de diciembre, esta fecha se estableció siglos después como una tradición cristiana, coincidiendo con festividades paganas del solsticio de invierno. Algunos estudios sugieren que Jesús pudo haber nacido en primavera u otoño, dado que en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 8 menciona a pastores cuidando sus rebaños al aire libre, algo más probable en climas templados. Sobre el censo y las estaciones. No hay evidencia arqueológica directa del censo, pero los censos romanos generalmente no se realizaban en invierno debido a las dificultades climáticas. Probablemente se organizaban en primavera o verano para facilitar los desplazamientos. Aunque no sabemos con certeza cuándo nació Jesús, Dios ha querido que esto permanezca oculto. Lo importante es que podemos celebrar el nacimiento de Cristo cualquier día del año, mientras Dios nos preste vida. Y qué mejor que hacerlo en compañía de nuestra familia, recordando con gratitud el inmenso amor de Dios al enviar a su Hijo como el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Reflexión sobre cómo celebrar bíblicamente. 1. Agradecer a Dios. Reconoce el plan divino de salvación llevado a cabo mediante el nacimiento de Jesucristo. 2. Celebrar bíblicamente. Expresa gratitud a Dios de manera que refleje obediencia a su palabra. 3. Mantén un ambiente bíblico. Evita convertir esta celebración en un evento que ofenda a Dios. Si celebramos el nacimiento de Cristo de manera que deshonra su mensaje, no estaremos celebrando su nacimiento, sino mostrando que el diablo reina en nuestros corazones. Es peligroso usar el nacimiento de Cristo como pretexto para sacar a relucir la maldad de nuestro corazón. No tomemos la celebración de Jesús para justificar actos que contradigan su verdad. Por lo tanto, celebremos con gratitud y reverencia,
recordando siempre que el verdadero gozo proviene de honrar a Dios y proclamar el Evangelio de su Hijo amado. El apóstol Pablo enumera las actividades o pecados que impiden alcanzar la salvación en varios de sus escritos en el Nuevo Testamento. Y es obvio que si el pretexto de festejar es por la alegría y fervor que ha causado en nosotros el que Dios Padre haya enviado a su Hijo Jesucristo a nacer como hombre para sus planes divinos, debemos de conocer lo siguiente. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21, donde se describe lo que se conoce como las obras de la carne. Estas prácticas son incompatibles con la vida en el Espíritu y el reino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 5 y 6 dice: Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Punto clave. Estos pasajes no solo advierten sobre prácticas específicas, sino que también destacan la necesidad de arrepentimiento y transformación. La salvación no se pierde por haber cometido estos pecados, sino por vivir en ellos sin arrepentirse ni buscar la redención en Cristo. Conclusión. En estas fiestas y en todas las fiestas que sean de agradecimiento a Dios debemos primero de celebrarlo con el corazón, pidiéndole que nos aleje de todas aquellas actividades y características del hombre que no son agradables a Él. Felices fiestas.